Bueno, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cápsula de fe de este miércoles 19 de junio del 2024, en el que vamos a tratar el tema de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Un tema de mucha importancia porque este es el que nos permite a nosotros adentrarnos en lo que el Espíritu Santo quiere, lo que Él está buscando para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver esta presentación, vamos a verla por aquí, la presentación, y vamos a darle inicio. Bien, los dones del Espíritu Santo. ¿Sí se ve bien la presentación? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, los dones Sí, del Espíritu Santo, vamos a seguir este temario. Primero vamos a hablar una breve introducción. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿De qué se trata esto? Y luego vamos a revisar someramente cada uno de los 7 dones que nos da el Espíritu Santo: el de sabiduría, el de inteligencia, el de consejo, el de fortaleza, el de ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios. Cada uno de nosotros, ¿sí?, puede tener uno o más de esos dones que el Espíritu Santo nos pueda conceder. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de los dones del Espíritu Santo. Primero, nos dice, ¿sí?, que la vida moral de los cristianos, o sea, de cada uno de nosotros, está sostenida por los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Nuestra vida moral, esto es, las elecciones que hacemos en nuestras acciones, de cómo actuamos para bien o para mal, esa conducta, esa vida moral, está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre vive en ti desde el bautismo, a menos que uno se salga absolutamente de eso siguiendo una vida de mal, ¿verdad? Tiene uno el Espíritu Santo desde el bautismo y te va haciendo dócil para que sigas esos impulsos que Él te da para llevar tu vida, ¿sí?, hacia un camino de santidad, de conversión que culmine en tu salvación. Los 7 dones del Espíritu Santo, nos sigue diciendo el catecismo, son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David, ¿sí?, como nos dice el libro de Isaías. Complementan y llevan a su perfección la virtud de quienes los reciben. Esto es, tus virtudes que Dios te ha dado se van a complementar y se van a perfeccionar por estos dones que el Espíritu Santo te da. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Es más importante de lo que parece, porque a veces sí sentimos ese llamado del Espíritu Santo de hacer el bien, de hacer alguna cosa, y pues de repente nos resistimos, presentamos resistencia a esas inspiraciones que el Espíritu nos da. Bueno, estos dones nos hacen dóciles a esas inspiraciones. Las virtudes humanas, ¿pero qué son? Van a llevar a la perfección tus virtudes, pero ¿qué son las virtudes humanas? Disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Esto es, van a regular nuestro entendimiento y nuestra voluntad. De ese entendimiento y de esa voluntad nacen nuestros actos. De esa conjunción ahí nacen nuestros actos, ahí viven nuestras pasiones y guían nuestra conducta según nuestra propia razón, pero iluminada por la fe. Gracias a estos dones del Espíritu Santo. Entonces se convierten en toda una guía para tu vida, toda una guía para nosotros, para que nos lleve el Espíritu Santo por ese camino que nos conduzca a la salvación, a la vida eterna. De ahí su gran importancia, que los conozcamos y
que le pidamos al Señor que nos dé esos dones. Y cuando sintamos sus inspiraciones, seamos dóciles a esos impulsos del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver el primero. El primer don se llama el don de sabiduría, ¿sí? Pero aquí en este caso, la sabiduría no se trata del conocimiento de muchas cosas o de un conocimiento que pudiéramos llamar humano. No, 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 no. Es algo mucho más profundo, ¿sí? La sabiduría es el don concedido por el Espíritu Santo que nos permite ver a Dios y a las cosas de Dios con los mismos ojos de Dios. Es concedernos la mirada de Dios mismo frente a la realidad, a nosotros mismos y a la historia. Esto es un don que te permite ver tu vida y te permite ver al mundo con los ojos que Dios mismo ve. Así como lo ve Dios, este don te permite verlo a ti. Qué gran don, qué gran regalo. ¿Y para qué necesitaríamos este don de sabiduría? Bueno, para saber lo que realmente es el amor. Ya que decimos que amamos, pero no somos capaces de renunciar a nosotros mismos. Amamos a nuestros hijos, pero queremos que hagan lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieran. No somos capaces de renunciar a nosotros. Tenemos situaciones en la vida. Por ejemplo, ¿cómo amar a tu hijo cuando se encuentra en una situación determinada? ¿Cómo amarlo? ¿Sí? ¿Cómo amarlo viendo su situación con los ojos de Dios? ¿Cómo amar al otro cuando el otro no te quiere? O como cuando tu esposo o esposa entra en una crisis enorme y no te puede ni ver. ¿Cómo amarlo? En esos casos, ¿cómo no romper la relación? ¿Cómo amar al otro en su dificultad? Ese otro que tiene un problema y que nada más ya te está causando a ti también problemas, ¿cómo amarlo? ¿Cómo amar y corregir al mismo tiempo? Porque somos muy débiles. Amamos mucho a los hijos, amamos mucho al esposo, a la esposa, a los nietos, pero no los queremos corregir. Tenemos miedo de enfrentarnos a esa obligación que es corregirlos. ¿O será que simplemente pensamos que el amor es sensibilería y cosas melosas y dulces y todo lo que se sale de esa sensibilería, de esa melosidad, eso ya no es amor, ya no le entramos, ¿verdad? ¿O se puede amar en medio de la corrección o llamando al otro a la verdad? La respuesta a todas estas preguntas nos la concede la sabiduría, el don de la sabiduría. Nos dice un amor verdadero, esto es, todo eso se responde a través de un amor que no mira las causas primeras, ¿sí? Las del momento, el sufrimiento que pasa en ese instante de la persona, no, sino que mira las causas últimas, es decir, al bien profundo de esa persona. ¿Verdad? No lo que tú quieres. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Viene tu hijo, tu hija con una pareja, te lo presenta, te la presenta y a ti no te gusta la pareja de tu hijo, no te gusta el novio, la novia, por lo que tú gustes y mandes, no te cayó y no te gustó. Entonces, ¿cómo amarlo? ¿Cómo conducirte con la sabiduría de Dios saliéndote de ti mismo? Pensando que no es a ti a quien le tiene que gustar, pensando que es el otro, el que va a hacer su vida, tu hijo, tu hija, va a hacer su vida con esa persona y que tu deber es apoyarlos a ser felices. Claro, a menos que veas algo muy grave, ¿no? Que esté en medio, pero pues salvo de esa excepción, pues muchas veces caemos en ese problema de que queremos amar al otro, pero que él haga lo que nosotros queremos, ¿sí? O le quieres aliviar el problema inmediato, que no sufra ahorita, ¿sí? Pero no ves su bien último. Eso nos lo da el don de la sabiduría, cómo actuar en ese momento. Hay que orar mucho a Dios, ¿sí? Para que nos conceda este don. El siguiente es el don de inteligencia. Este don de inteligencia nos dice, en primer lugar, el término inteligencia viene del latín interlegere, leer adentro, adentro de ti,
leerte a ti mismo. Para tener este don de la inteligencia, el Señor nos invita a saber escrutar nuestro ser como el Espíritu Santo lo hace. Que puedas verte a ti mismo como Dios te ve, como te ve el Espíritu Santo. A entrar en las profundidades de tu ser para entrar en las profundidades del designio de Dios. Entrar a tu ser y encontrarte ahí adentro con Dios mismo. A través de este don, el Señor nos quiere conducir a comprender su designio, el designio que tiene para ti en particular, ¿sí? Sin embargo, muchas personas todo lo de sí mismos lo examinan a la luz de la razón. Somos muy tendientes a usar mucho la razón. Sacan conclusiones muy humanas y pretenden resolverlo todo con esquemas humanos. No podemos mirar más adentro de nosotros mismos porque ahí mismo nos empezamos a tropezar con nuestras vanidades, nos empezamos a tropezar con nuestros orgullos, con nuestros miedos, con nuestras obsesiones, nuestros deseos, nuestras pasiones, serie cosas que nos impiden vernos a nosotros mismos tal como somos. El don de la inteligencia que nos da el Espíritu Santo nos permite hacer eso. Por ejemplo, si yo amo a X persona, la razón me dice que esta persona tiene que estar agradecida conmigo. Si yo lo amo, tiene que estar agradecida conmigo. Si yo me desvelo por mi hijo, la razón me dice que él tiene que ser una persona bien formada, ¿verdad? Porque yo me sacrifico mucho por él. Y después resulta que se vuelve, por decir, un hippie. No concuerdan entonces la razón y lo que has hecho con el resultado. Tú todo lo que hiciste, ves el resultado, no empata con lo que tú esperabas. Entonces la razón te dice que eso está muy mal y entras en crisis. ¿Va? ¿Por qué? Porque no has mirado adentro de ti y no amas a ese hijo por él mismo, sino lo amas a partir de ti para que él haga lo que tú quieres. ¿Por qué? No sabes ver eso en ti, que tienes eso ahí y que el designio de Dios es que ames a tu hijo desinteresadamente. Y así, por ponerte el ejemplo del hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus compañeros, a tu prójimo en general. La inteligencia debe entonces ser iluminada por el Espíritu Santo a partir de la sabiduría de Dios, que es la cruz. ¿Va? Muy bien. El siguiente don del Espíritu Santo es el don de consejo, ¿sí? Este don de consejo también luego el nombrecito como que luego no lo entendemos muy bien, pero este don de consejo potencia y lleva a su plenitud a esta virtud humana que es la prudencia, ¿sí? Pero, ¿qué es la prudencia? ¿Sí? La prudencia es la virtud por la cual el hombre, a través de la reflexión, y de pedir consejo a otras personas de fe, llega a entender cuál es la voluntad de Dios en su vida para poder realizarla. ¿Sí? Ya miraste a través del don de la inteligencia a ti mismo. Ya tienes adentro. Ya entiendes el designio de Dios para tu vida, ¿sí? Ahora tienes que entender bien esa voluntad de Dios para poder realizarla. Esa fuerza, ¿sí? Te la da ese don de consejo que el Espíritu Santo te da, para que guíes tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo que no es fácil, porque muchas veces la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad chocan con mucha frecuencia. Y ese es el gran drama de nuestra vida. El don de consejo es el regalo que te hace el Espíritu Santo a nuestra vida, por el cual nosotros podemos juzgar rectamente cuál es la voluntad de Dios para el aquí y el ahora. ¿Cuál es para cada circunstancia en particular? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad aquí y ahora? ¿Sí? Aquí, hoy, para cada circunstancia de tu vida en particular, ¿qué es lo que quiere Dios? No nada más un designio general, sí muy amplio, no. En cada momento, en cada instante y en cada circunstancia. Entonces,
Así como el don de la sabiduría nos permite ver con los ojos de Dios toda nuestra historia, la cruz, ver en el otro, a Cristo, ver este diseño desde lo alto, el don del consejo es aquel que nos potencia para saber cuál es la voluntad de Dios en el hoy y en cada circunstancia de tu vida. ¿Sí? ¿Cuál es tu voluntad del Señor para hoy? ¿Qué es lo que quiere el Señor en este preciso momento que estás escuchando esta cápsula? ¿Qué quiere de mí en este momento en que yo estoy platicando con ustedes? ¿Qué quiere el Señor? Eso te lo da el don del consejo. Oremos al Señor para que nos dé ese don del Espíritu Santo. El siguiente, el don de fortaleza. ¿Sí? El don de fortaleza, como su nombre lo dice, es el hábito que robustece nuestra alma para que podamos tener la virtud sin esfuerzo. Ya de tanto estamos practicando nuestras virtudes, podamos llevarlas a cabo sin esfuerzo. Eso se logra a través de este don de fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Este don de fortaleza no es apretar los puños y aguantar, porque entonces no sería un don del Espíritu Santo, sino una cualidad humana, una cualidad tuya. El don de fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece la virtud cardinal, de la fortaleza, apoyándose sobre nuestra naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, se cree equivocadamente que el don de la fortaleza consiste en que nadie me moleste, o en el que el sufrimiento no me haga sufrir, o en que las calumnias no me afecten. No, no es así. Este don del Espíritu Santo consiste en tener la certeza de que la gracia del Señor me acompaña y que la cruz me lleva a mirar al Señor. El don de la gracia, el don de la fortaleza, te da la gracia para hacer la obra que el Señor te ha inspirado y para que puedas cumplir tu voluntad. Esto es, vamos a pensar, aquí dice que nadie me moleste, el sufrimiento no me haga sufrir, que las calumnias no me afecten, como dice aquí el texto. Vamos a decir que sufres una calumnia y estás, pero sumamente molesto, irritado, triste, desconcertado y haces un verdadero esfuerzo por reaccionar bien. Ponte que lo logres o que lo logres al menos en parte, ¿verdad? Entonces, este don del Espíritu Santo consiste fundamentalmente en que lo logres sin ese esfuerzo, que ya tengas ese don de fortaleza que viene la calumnia, ¿sí? Y resistas esa calumnia ya sin el esfuerzo. Reacciones conforme a la voluntad del Señor, reacciones con amor, reacciones devolviendo bien por bien, sin que tengas que esforzarte para ello, como nos pasa a muchos de nosotros, que queremos ser virtuosos, pero muchas veces nos obligamos a ser virtuosos, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, es que no tenemos ese don de fortaleza que hay que pedirle al Espíritu Santo, que se da también a fuerza de repetir tus virtudes, ¿no? De devolver bien por bien, cada vez te va saliendo mejor. El Espíritu Santo te da este don, te va ayudando y vas saliendo adelante, ¿sí? El otro don, hermanos, el don de ciencia, ¿sí? Este don de ciencia es el don sobrenatural por el que podemos juzgar rectamente las cosas creadas en función de su fin último, ¿sí? ¿Para qué creó Dios el universo? A fin de cuentas, en un último análisis, ¿para qué nos creó Dios? A mí, al universo, a todo. Nos permite transitar desde las cosas para llegar a su creador, conocer a Dios por su obra, a través de sus obras, ver a Dios, saber reconocer a Dios en las obras, en la naturaleza, en la vida, en todo, por lo que Él ha creado, por las cosas que existen, por las criaturas que están en torno nuestro. Este es un don que necesitamos de manera eminente, porque el hombre tiene la tentación constante de sentirse embelesado y seducido por las cosas que ve, pero quedándose en ellas sin poder pasar de las cosas a Dios. Es algo que vemos mucho, es algo muy repetido.
Viene un invento cualquiera, un teléfono celular, ¿verdad? Y nos tiene embelesados y nos tiene casi idolatrando al aparatito por sí mismo, pero no llegamos a Dios por él, no decimos que, o sea, como Dios ha iluminado al hombre, nos ha permitido desarrollarnos, crecer, etc. No, nos quedamos en el aparatito. Muchas veces vemos un paisaje de la naturaleza, ¿verdad? Qué bonito está este paisaje, la naturaleza, la madre naturaleza, mira qué belleza nos regala, pero no llegamos a Dios. Esta naturaleza que Dios nos regala, la creación que la creó para ti, para que la disfrutes, para que la domines, incluso, ¿verdad? Este don de la ciencia es el que te permite pasar de la belleza de este mundo, este, a lo esencial, que es Dios, pasar de aquí y llegar a Dios a través de sus obras, saber ver a Dios en todo el mundo, en todo el universo, en todas las personas, en todas las circunstancias de la vida. Eso, reflexionémoslo, nos, nos falta mucho, ¿eh? Nos falta mucho. Muchas veces no, no logramos llegar a Dios a través de sus propias obras, que es una de las cosas, como vimos en la cápsula de la introducción a la teología, es una de las formas que tiene Dios de revelarse a través de su creación. Entonces necesitamos ese don de ciencia que nos da el Espíritu Santo para reconocer, ¿sí? Otro de los dones, el don de piedad. Este don es el hábito sobrenatural dado a nosotros por gracia del Espíritu Santo que genera en nuestra voluntad el afecto filial hacia Dios, que nos permite reconocerlo como Padre. Esto es, no ver a Dios como ese ser supremo, castigador, todopoderoso, por encima de ti, etcétera, etcétera, sino verlo como tu Padre y desarrollar esa relación filial, ese afecto filial de ti como hijo hacia tu Padre, que es Dios. A través de ese don de piedad vamos a ver así a Dios y por lo tanto, al reconocer a Dios como Padre, nos permite experimentar a los demás como hermanos, con afecto fraterno entre los hombres, ¿sí? Algo que, como hemos podido ver, con toda tristeza podemos ver no solo en nuestro país, sino en el mundo. A lo largo de la historia, no nos vemos como hermanos. No nos vemos todos como hijos de Dios. Estamos desunidos, nos descalificamos los unos a los otros por muchas razones, por raza, por color de piel, por forma de pensar, por nivel socioeconómico, porque si eres de una religión, porque si eres de otra, etcétera, razones para discriminarnos y desunirnos sobra. ¿Eso por qué viene? Porque no sentimos a Dios como nuestro Padre, porque no lo vemos como Padre y no hemos desarrollado esa relación filial con Él, porque al entender así a Dios, entenderemos que todos somos hijos de Él, por lo tanto somos hermanos. Es tu hermano ese compañero de oficina que te trae loco. Es tu hermano ese vecino insoportable. Todos ellos es tu hermano ese político que no te gusta. Es tu hermano, todos somos hermanos. Y cuando el Espíritu Santo nos concede el don de piedad, nosotros lo recibimos y somos dóciles a las acciones de ese don, aprenderemos a vernos como hermanos y actuar con fraternidad entre nosotros. Ese día el mundo sería absolutamente otro, muy distinto al que tenemos hoy. Y podemos empezar por nuestra casa, vamos a empezar por nuestra propia familia a desarrollar este don de piedad, a vernos no como el padre, madre autoritario, como el hermano mayor, toda esa serie de cosas que desunen, sino vernos como hermanos. A final de cuentas, todos somos hijos de Dios y en la familia, pues cada quien tiene un rol que juega, pero verlo como hijos de Dios inmersos en ese amor que Él nos tiene. El don de piedad, por lo tanto, transforma nuestra vida, la manera en que nos comportamos, cómo actuamos y cómo percibimos la vida, se le nota a la gente que es así, porque purifica nuestro espíritu de la religiosidad, llevándonos hacia la fe.
Esto lo debía haber puesto hasta con letras negritas. Muchas veces nos escondemos en la religiosidad, nos escondemos en los rituales, nos escondemos en una oración meramente externa, pero no vamos a la fe, porque no nos sentimos hijos de Dios. Al sellarse en nuestro corazón la certeza de que Dios es Padre, entonces todo es obra de un Dios que es amor eterno. Y por lo que la relación que tengo con Él no es de miedo, sino una relación filial de hijo a padre, ¿sí? No es una relación de miedo, hagamos esa diferencia. Es una relación de amor filial, que nos va a permitir hacer relaciones filiales entre nosotros, ¿sí? Este don de piedad me concede actuar con una libertad maravillosa, no movido por el miedo, sino por el amor que sé que Dios me tiene y que poco a poco va engendrando en mi corazón hacia Él. Y yo voy desparramando ese amor por la vida, dándoselo a todos los que tengo enfrente. Un gran don que hay que orar al Espíritu Santo para que nos lo dé a todos. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy peligrosos. Hemos dejado que las cosas avancen para mal y no somos ni siquiera conscientes ni medianamente conscientes de lo grave que es la situación de la humanidad por la falta de esta relación fraterna. Quedan 10 minutos, Luis Miguel. Gracias, Esperanza. Finalmente, el don de temor de Dios. Y este es otro de los dones que están así como que muy, un poco malentendidos. Lo primero que tenemos que aclarar es que el temor de Dios no es tenerle miedo al Señor, ya que no hemos recibido un espíritu de esclavos, como nos dice San Pablo, sino que hemos recibido un espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos recibido al Espíritu Santo, quien le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos hace clamar al Señor, Abba, Padre. Poquito en relación a este don de piedad que vimos hace un momento. El temor es entonces la actitud que se crea en el hombre cuando hay un encuentro con Dios, con el que es el omnipotente, el todopoderoso, el excelso, la majestad. Encontrarse con Dios crea en la persona que recibe este don una fuerte admiración que entraña un anonadamiento, un sentirse pequeñísimo, un sentirse nada. Ese temor de Dios, el saberse su hijo, el saberme que soy hijo de Él, me lleva a adorarlo, ¿sí? A llevar una relación hacia Él. Vamos a recordar todos por un momento cómo veíamos a nuestro Padre cuando éramos pequeños. Sé que en el caso de muchos de nosotros ya hace mucho, pero sí nos acordaremos de cómo veíamos a nuestro papá. Ese padre que todo lo podía, ese padre que todo lo resolvía, para el que para todo tenía respuesta, todo le salía bien, era maravilloso nuestro padre, verdaderamente amábamos a nuestro padre, lo admirábamos, lo venerábamos. Ese es el don de temor de Dios, nada más que proyectado sobre una persona humana que es tu padre biológico, ¿sí? Donde hay una relación de amor también, eso llevado en un término superlativo, divinizándolo, es el don de temor de Dios. Por otro lado, quien carece de él, comete uno de los gravísimos pecados que no será perdonado, y ese es el de la desesperanza. Que no tiene temor de Dios, el que no adora a Dios, el que no se reconoce a su Hijo, cae en la desesperanza. Perder la esperanza es blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿sí? Es no tener temor de Dios. Es decir, esta situación no va a cambiar, conmigo no hay nada que hacer. La salvación para mí es imposible porque permanezco en mis pecados y en mis actitudes. Dios no me va a perdonar esto. Dios no se acuerda de mí, etc. Todas esas cosas que luego somos muy proclives a caerlas. Quizás no las confesemos abiertamente, pero muchas veces en nuestro corazón están esos temores, esas desesperanzas. Es un pecado muy grave, hermanos, es no tener temor de Dios. Ahí es donde tiene que entrar la esperanza, como en los grandes santos y en los místicos, que se sentían despreciados por Dios y alejados totalmente de Él. Si leemos las vidas de los santos, muchas veces pasaron unos
crisis terribles, de que se sentían que Dios no los quería, Dios se había olvidado de ellos, una aridez espantosa. Finalmente, en ese amor de Dios, recuperaban esa esperanza y se volvían a sentir hijos de Dios. Es cosa de oración y de pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de temor de Dios, ¿sí? Es el que nos mantiene con la esperanza viva, la esperanza en nuestro. Finalmente, haciendo un resumen de los 7 dones del Espíritu Santo, actúan en nuestro ser, en las realidades de nuestro ser. 4 de ellos, el de sabiduría, inteligencia, consejo y ciencia, actúan en nuestro entendimiento, ¿sí? El don de piedad y el de temor de Dios actúan en nuestra voluntad, nos impulsan, ¿sí? Fortalecen nuestra voluntad en ese amor de Dios. Y el don de fortaleza es el que actúa en nuestra capacidad de obrar. Hermanos, hagamos mucha oración. Este breve resumen, esta breve exposición de los dones del Espíritu Santo, ojalá nos motive a meternos más en el tema y a pedirle a Dios que nos dé esos dones. Son los dones que nos van a facilitar mucho nuestro camino hacia la salvación. De ese camino de conversión tan arduo que no logramos. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no le pedimos al Señor estos dones. Mientras más difícil se nos esté haciendo nuestra salvación y nuestra llegada con Dios, es porque carecemos en mucho de estos dones, que los pedimos mediante la oración y el Espíritu Santo está puesto a concedernos. Él está, pero ansiando, se los pidas que entremos en esa relación con Él para regalarnos todo esto. Pues bien, hermanos queridos, muchísimas gracias, muchas gracias por su atención en esta cápsula del día de hoy. ¿Ah? Espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes, que nos haya dado aunque sea una lucecita, ¿verdad? Una lucecita, aunque sea chiquita, para el camino, para que vayamos. De verdad, un abrazo a todos, muchísimas gracias y pues espero que nos veamos el próximo miércoles, donde vamos a debutar con una lectio divina, ¿sí? Esa lectio divina que nos habló Esperanza, que nos enseñó muy bien qué es la lectio divina. Bueno, vamos a vivir una. En las cápsulas de fe, una vez al mes va a haber una lectio divina para que oremos la palabra de Dios, para que vivamos la palabra de Dios. Es un ejercicio que muchos de nosotros ya hemos hecho. Los hacíamos los que estábamos en el camino neocatecumenal, era cosa cada 8 días. Y luego el padre Javier, acuérdense que nos hacía las lectios divinas por Zoom. Era una vivencia de la palabra maravillosa. Bueno, vamos a tener la primera de ellas, la primera de estas hermosas lectios, la semana que viene. Hermanos, muchísimas gracias. Buenas noches y les mando un abrazo a todos. Gracias, Luis Usted olvide Miguel. mandarnos Muchas gracias. las láminas, es decir, toda tu clase, ojalá que nos lo puedas mandar Ah, también. ya está preparada, se la subo en 5 minutos. Ah, muy bien, gracias. Padrísima. Espero, está muy resumida. Después, si quieren, les voy a mandar los libros de donde los saqué, que viene mucho más amplio. Es una serie de 7 conferencias que fueron impartidas por el rector de un seminario en Colombia. Es de unas charlas, pero ahí sí se extiende mucho. Se las voy a mandar también para el que tenga interés de profundizar en el tema. Claro que sí. Muy bien, Luis Miguel, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, Luis Miguel. Que estén muy bien todos. Muy Sí. interesante, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Un abrazo y que Dios nos bendiga. Gracias, Luis Gracias. Miguel. Adiós, que estén todos bien. Gracias. Adiós. Hasta luego, Hasta buenas luego. noches. Buenas Adiós, noches. Esperancita. Adiós, Emma. Adiós, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós,